Amigos de los tiempos, bienvenidos a este espacio informativo Elige, en un espacio en que usted puede conocer a los candidatos que se postulan para las elecciones generales del 17 de agosto de este año. En esta oportunidad damos la bienvenida a Guillermo Mendoza. Él está como candidato plurinominal por la Alianza Libre. Bienvenido, Guillermo. Le pedimos que un saludo, por favor, a los que nos siguen en las redes sociales y en nuestra página digital. Muy buenos días, Tatiana. Muy buenos días a quienes siguen a Los Tiempos Digital a través de las redes sociales y en su página. Es importante este año, muchos coinciden en que es una elección clave. Después de 20 años quizás haya cambios en la fórmula. Por otro lado, estamos pasando por una etapa de crisis económica, social, judicial, institucional. ¿Qué es lo que a usted le ha animado a presentarse en estas elecciones que se dan justo en el Bicentenario de Bolivia? Sí, efectivamente. A ver, coincido plenamente en el diagnóstico que tú haces. Es decir, después de 20 años el MAS es minoría claramente en términos electorales en el país, lo que origina una luz al final del túnel y la posibilidad de cambiar de gobierno, cambiar de modelo económico, cambiar de rumbo del país, por un lado. Un país que está atravesando probablemente la peor crisis de su historia. La crisis del 82 al 85, la hiperinflación, fue una crisis básicamente económica. Esta es una crisis multidimensional, la que tú señalas, es una crisis institucional, se han demolido las instituciones de la democracia, es una crisis política, es una crisis social, es una crisis ética, es una crisis moral. Estas condiciones que se generan para este proceso electoral de 2025 y además la posibilidad de respaldar una candidatura de una persona que yo estoy absolutamente convencida o convencido de que es el único con las condiciones necesarias en términos multidimensionales también para encarar esta crisis multidimensional, es decir, Jorge Tuto Quiroga. Probablemente, o casi con seguridad, si Jorge Tuto Quiroga no fuera candidato en estas elecciones, y yo no fuera candidato tampoco a diputado por ninguna otra fuerza política, alianza o candidatura. Es importante para todos tener un representante en el legislativo. Sin embargo, los representantes han tenido dificultades para hacer consensos, para poder aprobar leyes, créditos, para viabilizar las leyes que pide el órgano electoral para las elecciones, sin ir más lejos de agosto. Entonces, ¿cómo ustedes piensan llegar al legislativo y lograr aprobar esa agenda que piensan elevar como región, esas leyes que van a favorecer a Cochabamba? A ver, una de las crisis más importantes que sufre el régimen del MAS y el gobierno actual, que es parte de ese régimen, es una crisis de credibilidad. Es una crisis de credibilidad en el electorado, en la población boliviana, pero también en el escenario parlamentario. Esa crisis de credibilidad es lo que ha originado fundamentalmente que en el escenario parlamentario en este último tiempo no se le aprueben los créditos que ha solicitado, porque no rindió cuentas de los anteriores y existe una profunda desconfianza de quienes ocupan curules en el Parlamento de qué se han hecho con esos recursos. Por tanto, nosotros estamos absolutamente convencidos de la credibilidad que tiene nuestro candidato y nuestra alianza. Pero además hay un factor fundamental para transformar el país, para transformar el modelo económico, para transformar el modelo educativo, para transformar el modelo hidrocarburífero, para transformar la visión que se tiene sobre el litio. Es fundamental generar acuerdos en el Congreso, obtener mayoría parlamentaria, porque esto se hace a través de leyes. Exacto. No, lo que tú muy bien señalabas, es decir, pero es muy importante el escenario parlamentario, pero es muy importante también el respaldo a la población respecto del plan que tú planteas desarrollar. Okay. Si le dices con claridad a la gente, voy a hacer esto, voy a traer 12.000 millones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y organismos de financiamiento bilateral, ¿no es cierto? No le estás mintiendo a la gente. Si le dices a la gente, vamos a cambiar de modelo económico, vamos a hacer un Estado más pequeño, el Estado ya no se va a hacer cargo de ciento y pico empresas que son la mayor parte deficitarias. La población al votar está respaldando esta propuesta y va a ser la propia población, independientemente de tu presencia parlamentaria, la que genere presión sobre el escenario parlamentario, que es el que tiene que aprobar esta legislación, para que tu plan de gobierno propuesto en campaña sea aprobado. Y hay una experiencia, la experiencia de Milei en la Argentina, esa es clarísima.
Si existe un presidente que tiene una minoría parlamentaria escandalosa, le llamaríamos en Latinoamérica, es el presidente Milei. Es un presidente que ha ganado en segunda vuelta, pero además en esa elección solo se definió la mitad del Congreso. Es decir, la otra mitad no tenía nada. Y pese a eso ha logrado, con mayores problemas, en un mayor tiempo, pero ha logrado transformar el modelo económico argentino, ha logrado introducir un cúmulo de leyes que inicialmente no eran respaldadas por la mayoría, si le llamaremos la mayoría de oposición en la Argentina, pero que la presión de la población argentina ha generado aquello, ha generado que lo puedan respaldar. Ahora, para nosotros es muy importante por eso ganar en primera vuelta, ganar con la mayor diferencia posible, con la mayor presencia parlamentaria posible, tanto en senadores como en diputados, porque eso nos va a permitir avanzar en la transformación del país de manera más rápida, porque tú eres muy joven, pero era el lema con el que llegó don Hernán Siles Suazo al gobierno el año 82 y Jaime Paz de vicepresidente era: el hambre no espera. Estamos en una circunstancia de esa naturaleza, el hambre no espera, la gente le está pasando muy mal, sobre todo los que menos tienen. Entonces, los cambios, las transformaciones, los mecanismos que debemos generar para implementar un modelo económico de salvataje a nuestro país, a la economía, que es lo que va a contribuir a que las familias de menos ingresos estén mejor, tiene que ser lo más rápido posible. Entendemos que el escenario parlamentario es un escenario complejo, pero veremos qué dice la población. Nosotros confiamos en que vamos a ganar en primera vuelta y vamos a tener una mayoría parlamentaria que nos permita implementar estas transformaciones en el menor tiempo posible. Hay un proyecto macro a nivel nacional, hablan de un cambio en el modelo económico, la reducción del aparato estatal, que muchos lo califican de obeso. Tenemos empresas deficitarias, pero ya en el nivel regional, como Cochabamba, ¿cuáles son esos proyectos innegociables? Usted ha mencionado lo que pasaba décadas atrás, los cochabambinos tenían como innegociable su Hospital Viedma, la ampliación del aeropuerto, Misicuni, pero ahora, ¿qué tiene que ser la agenda innegociable de Cochabamba a su juicio, señor Mendoza? A ver, existe una problemática regional que debe ser encarada y que nosotros la identificamos en ciertos aspectos, pero permíteme, creo que lo innegociable para Cochabamba, porque involucra a los cochabambinos y a todos los bolivianos, lo innegociable para Cochabamba es generar las condiciones para el cumplimiento de la ley y que dejemos de ser un departamento, una ciudad rehén de un grupo de cocaleros. ¿Se refiere a los bloqueos absolutamente. Si algo afecta al desarrollo económico de Cochabamba son los bloqueos. ¿No es cierto? Ayer hemos estado inaugurando una casa de campaña en el Distrito 9, en la que habían varios dirigentes agrarios, porque hay un sector agrario fuerte, grande en el 9, entonces han venido de otros sectores agrarios del departamento, y la cantidad de productos, tomates, hortalizas que se han podrido en los camiones en el bloqueo son terribles. En el trópico cochabambino pasa lo mismo, se han perdido mercados. Es decir, afecta a lo nacional, pero para mí es innegociable la necesidad de implementar la ley, de generar una ley antibloqueos para que, con sanciones duras para quienes, además desde el aparato estatal, porque muchos alcaldes, los que promueven bloqueos, los que mueven volquetas, los que llevan piedras, para que ellos sean sancionados con toda la drasticidad. No podemos seguir siendo un departamento rehén. Por el otro lado, claro que va a contribuir a Cochabamba nuestro plan de gobierno nacional. Es decir, si mejora la economía del país, mejora la economía de los cochabambinos. Si nosotros logramos generar un régimen impositivo que impulse a los emprendedores, todos los emprendedores textiles que tenemos en la Laguna Lalay, el Distrito 7, el Distrito 6, los dos cerros, si logramos abrir mercados como en lo que estamos empeñados como proyecto nacional, naturalmente va a beneficiar a Cochabamba. Si logramos aprobar la legislación que permita que quienes tienen predios en los mercados sean propietarios de esos predios, claro que va a mejorar la situación de los cochabambinos. Es decir, ese tipo de legislación la vamos a impulsar. Y en un tercer nivel, no en un tercer lugar, en un tercer nivel existen temas que todavía no han sido resueltos y que son muy importantes para Cochabamba. Cochabamba, el problema más importante, o uno de los problemas más importantes siempre ha sido el agua. El agua para consumo, el agua para riego, el agua para electricidad.
Entonces, y tenemos un proyecto, el proyecto múltiple Misicuni, que ha sido impulsado décadas atrás por distintas autoridades, ha sido conseguido por los cochabambinos. Claro. Los cochabambinos hemos aportado con alrededor del 70% del costo, incluso con débitos automáticos que se hacen desde La Paz a la gobernación, y resulta que de un directorio de 24 personas, la gobernación solo tiene una. Oh. ¿No es cierto? Están, claro, naturalmente están representados los municipios del Cercado, de Quillacollo, pero la gobernación solo tiene uno. Es decir, el control de Misicuni sigue siendo de la burocracia de La Paz. Oh. Nosotros debemos generar, y en esto estamos empeñados, y hemos hablado con algunos otros candidatos de mi misma fuerza política, naturalmente, para que el control de Misicuni nos ha costado a los cochabambinos. El control de Misicuni debe estar en manos de los cochabambinos y nosotros debemos ser quienes administremos esa empresa. Y eso se va a hacer a través de una legislación que nos permita modificar, entre otras cosas, el directorio del proyecto múltiple Misicuni. Porque el presidente del proyecto múltiple Misicuni lo designa en el Ministerio de Medio Ambiente, por decirte, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién ha puesto la plata? Es la gobernación. Sí. Esto es muy importante para nosotros porque eso significa agua potable para quienes no tienen, esto significa agua de riego para el Valle Alto. Mira, yo he estado en este proceso de campaña como nunca, circulando por las provincias de Cochabamba, y en mayor o menor grado, en mayor o menor proporción, el clamor, ya no es un pedido, el clamor de la gente, de los conciudadanos cochabambinos, es agua. En el Valle Alto más que en ningún otro lugar, pero es en todo lugar. Agua, ¿no? Este es un elemento, este es algo que a mí me parece innegociable, ¿no? Hablabas de proyectos innegociables para Cochabamba. Un otro proyecto que es fundamental, un otro proyecto de ley que vamos a presentar también, es el tema de la cuenca del río Rocha. Sí. ¿No es cierto? Es decir, el río Rocha puede generarnos, y casi nos está generando ya, un desastre ambiental, no solo a los habitantes de la provincia de Cercado, sino a todos los municipios que están en la cuenca del río Rocha. Sacaba, Cercado, Tiquipaya está comprendido en esa cuenca como aportador, digamos, a la afluencia del río Rocha, Colcapirua, Vinto, Sipe. Y yo no sabía, pero me decía el doctor Jiménez mientras veníamos aquí, llega hasta Colcapirua. Existen convenios, existe una disposición legal que declara zona de desastre y autoriza a las instancias nacionales a invertir recursos para el tratamiento como zona de desastre natural de la cuenca del río Rocha. Existe un convenio incluso firmado, ¿no es cierto?, entre todos los municipios, y que nos ha costado dinero, en el que se ha hecho un estudio precisamente de cómo debería ser ese tratamiento. El problema es que el convenio dice, se autoriza, ¿no es cierto?, al Ministerio de Medio Ambiente a invertir los recursos necesarios para hacer el tratamiento de la cuenca del río Rocha. No tiene que autorizarse, tiene que instruirse, tiene que ser imperativo, porque este es un tema que se va a convertir en un tema de salud pública, entre otras cosas, para los cochabambinos, si acaso no tenemos la capacidad de impulsar una ley que efectivamente haga que esos recursos sean invertidos y que se trate la cuenca del río Rocha como un proyecto, con una visión de desastre, de zona de desastre medioambiental. Otro problema, aunque no lo han mencionado, pero especialmente estos últimos meses hemos estado viviendo el tema de la basura. Cochabamba se ha convertido en un basurero por los constantes bloqueos que hemos tenido en Caracara, pero a nivel departamental, señor Mendoza, en la zona del trópico, en los valles, en el Valle Alto, no existe un sistema integral de manejo de residuos. Creo que Sacaba sí tiene un proyecto interesante, pero todo el departamento carece, usualmente son desperdicios a cielo abierto. Esto también ameritaría leyes precisas para que cada municipio o como regiones se encare esta problemática, porque uno se preocupa y dice el plazo para Cochabamba se vence, ¿qué va a pasar? Otra vez vamos a estar con las calles llenas de desperdicios. Sí, en términos competenciales, ¿no es cierto? Básicamente el tratamiento de residuos sólidos en términos competenciales están esencialmente vinculados a las gobernaciones y a los municipios.
que en el caso de Cochabamba, no conozco otros departamentos, el caso de otros departamentos, pero que en el caso de Cochabamba claramente han sido superados por el problema. Exacto. Ya sea por negligencia, ya sea por falta de capacidad, ya sea por falta de respaldo, no vamos a entrar en ese tema, han sido superados. La gobernación en este momento está trabajando en un proyecto que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos en los municipios del eje conurbano, del que entiendo el cercado se ha salido, por ejemplo. Este es un tema que hay que tratarlo con pinzas. Yo no estoy seguro que la solución al problema pase por legislación que sancione a los alcaldes que no hagan un tratamiento adecuado. No estoy seguro que pase por ahí. Probablemente lo que tiene que haber es una legislación que les permita acceder a recursos cuando existen proyectos que tienen que ver con el tratamiento de residuos sólidos. Pero hay que entender también, y esto es parte central de nuestro programa de gobierno, que es la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto?, a partir de la digitalización tanto de las licitaciones públicas como de los trámites. Hay que entender que el problema de la basura puede ser causa de ineficiencia, puede ser causa de ineficacia, puede ser causa de falta de... pero el problema de la basura tiene también un componente de corrupción. La basura termina siendo dinero para algunos vivos. No puedo acusar a nadie en específico, pero todos nos damos cuenta de que por ahí pasa también la negligencia en solucionar el problema de la basura. Y probablemente es ahí a donde debemos atacar con normativa jurídica nacional que permita, que casi obligue a quienes son los responsables competenciales, gobernación y alcaldías, a lidiar con ese tema. La gobernación también debe ser parte de las soluciones. La gobernación como que se ha alejado, ha decidido este problema es muy candente, que se hagan cargo los municipios. No, la gobernación tiene que ser parte del problema y probablemente se deba trabajar en una legislación que involucre el nivel central, tanto en asignación de recursos de acuerdo al tipo de proyectos que se hagan para el tratamiento de residuos sólidos. Estamos en el siglo XXI, existe tecnología probada en el mundo para el tratamiento de residuos sólidos y nosotros seguimos manejando rellenos a cielo abierto o seguimos tapando la basura y pagando, no sé, $500, no, 500,000 bolivianos, no sé qué, al mes por las toneladas que la empresa simplemente las cubre, ¿no es cierto? Entonces, el problema de la basura es un problema que debe encararse, pero es un problema multidimensional y multicompetencial. Seguimos con la problemática de Cochabamba y bueno, aprovecho la oportunidad por la experiencia acá. Mire, somos un departamento y básicamente el municipio de Cercado no cuenta con un hospital pediátrico de tercer nivel. A Cochabamba no solo llegan pacientes del departamento, vienen de Oruro, vienen del norte de Potosí, incluso del oriente, y nosotros seguimos compartiendo nuestro hospital con el maternológico. Entonces nuestros niños no son atendidos como debe ser, pese a los esfuerzos que realiza el personal de salud por estas limitaciones de infraestructura, por lo menos. Entonces Cochabamba no es posible que no tenga un hospital pediátrico de tercer nivel este 2025. Efectivamente, a ver, el tema de la salud es un tema muy importante, es un tema que está encarado en nuestro plan de gobierno. Lamentablemente, lo que tenía que ser el hospital pediátrico es un elefante, no sé si azul, blanco, de algún color. Está en obra gruesa. Es una barbaridad, pero además existen ya estudios que dicen que no puede ser utilizado para los fines para los que fue hecho. No existen responsables. Si la búsqueda de responsables, y esto lo planteamos en nuestro plan de gobierno, no debe estar solo asociado a que paguen una pena, deben devolver la plata. De eso se trata la búsqueda de responsables en actos de corrupción que involucren recursos públicos. Claro. Deben devolver los recursos, porque somos un país esencialmente pobre, claro. Y encima de eso que nos peleen los recursos termina siendo casi una pantomima. Ayer precisamente presentábamos a nuestro plan de gobierno regional, que tiene que ver, que está vinculado a nuestro plan de gobierno nacional, a los 7 pilares para salvar Bolivia. Aquí tenemos los 7 pilares para relanzar Cochabamba, y entre los 7 pilares para relanzar Cochabamba nosotros planteamos precisamente la construcción de un hospital pediátrico, pero que en el marco
de la nueva nomenclatura, digamos, que se da en las grandes capitales. Cuéntenos. Se llama, son hoteles para sanar, para que los niños sientan incluso que están en un hotel para sanar. Eso Se de la llaman hoteles para sanar. Correcto. Es fundamental. Claro. Es decir, al final ya hemos llegado a un momento en el que sabemos científicamente que el estrés nos enferma. Claro. ¿No es cierto? Entonces, cualquier cosa que te distraiga del estrés y que más bien te genere pensamientos positivos, naturalmente va a ayudar a tu salud. Más si es en niños que todavía no han formado su personalidad de manera completa. Aquí está con fotito la maqueta de lo que nosotros quisiéramos ser este hospital para sanar, y por el que naturalmente desde el ámbito que nos toque apoyar y aportar para que proyectos de esa naturaleza se desarrollen en Cochabamba, lo vamos a hacer. Lo que yo no quiero es caer en la tentación de decir como candidato a diputado vamos a hacer un hospital. Es decir, no es mi competencia, claro, pero podemos impulsar, tenemos el proyecto, pero además es la visión de la organización política a la que yo represento como candidato. Qué importante, es un tema muy sensible para Cochabamba, los niños y la salud. Señor Mendoza, le invito a que nos dé un mensaje final para los que están en nuestro periódico digital, nos están viendo, también en nuestras redes sociales. Puede dirigirse, por favor. A ver, quisiera terminar con lo que hemos empezado. El país está atravesando probablemente la peor crisis de su historia. Después de 20 años en el que nos han metido a un oscuro túnel, existe una luz al final del túnel. Esa luz del final del túnel es el 17 de agosto de 2025, en el que se va a verificar un proceso electoral, en el cual los bolivianos vamos a ir a cambiar, tenemos la posibilidad de cambiar el actual estado de cosas de manera pacífica y democrática. Nosotros, como Libre, entendemos que somos la opción, que tenemos el plan, sabemos qué hacer y decimos cómo lo vamos a hacer. Nuestro candidato ha estado desde hace 7, 8 meses diciéndole al pueblo boliviano qué debemos hacer para salir de la crisis, pero lo que nos diferencia de las otras candidaturas, tengo la absoluta certeza, es que decimos con claridad cómo lo vamos a hacer. En el caso de Cochabamba, inclusive, no solo tenemos nuestra propuesta de gobierno nacional, sino nuestra propuesta de gobierno departamental también. Muchísimas gracias, amigos de los tiempos. Volvemos en otra entrega informativa en este espacio diseñado para usted. Elige.